El día que enterraron a mi padre, el cielo de la ciudad estaba de un gris plomizo, como si el propio universo supiera que lo que estaba a punto de ocurrir no tenía vuelta atrás. Mi nombre es Martina, y siempre pensé que, a pesar de nuestras diferencias, mi familia era mi refugio. Qué equivocada estaba. El refugio era, en realidad, una jaula de cristal llena de espinas. Mi padre, un hombre que levantó un imperio textil desde la nada, murió un martes por la tarde. Fallo cardíaco, dijeron los médicos. Pero mientras yo lloraba desconsolada sobre su ataúd, noté algo extraño. Mi hermana, Sofía, no derramó ni una sola lágrima. Estaba allí, impecable en su vestido negro de diseñador, retocándose el carmín en los labios como si estuviéramos en la antesala de una fiesta y no en el funeral del hombre que nos lo dio todo. A su lado, mi tía Carla. Siempre la había visto como una segunda madre, pero ese día sus ojos tenían un brillo diferente. No era tristeza, era una mezcla de impaciencia y codicia. Martina, querida, me susurró Carla al oído mientras los sepultureros bajaban el féretro. No hagas una escena. Tu padre odiaba los dramas. Ahora lo importante es que nos mantengamos unidas por el bien de la empresa. Sus palabras me dieron escalofríos. ¿El bien de la empresa? Mi padre ni siquiera estaba bajo tierra, y ellas ya estaban pensando en el balance de situación. Durante el velatorio, la casa familiar se llenó de buitres disfrazados de amigos. Yo me retiré al despacho de mi padre, buscando su aroma a tabaco de pipa y cuero viejo. Me senté en su silla, acariciando la madera del escritorio, cuando escuché pasos. Era Diana, la abogada de la familia y supuestamente la mejor amiga de mi padre. «Martina, ¿estás aquí?», preguntó con una voz gélida. «Solo necesitaba un momento de paz, Diana. Todo esto me parece una pesadilla. Las pesadillas suelen empeorar antes de que amanezca», dijo ella, dejando una carpeta de cuero negro sobre la mesa. «Mañana a las 10, en mi despacho, se leerá el testamento. Sofía y Carla ya están avisadas». Diana no me miró a los ojos. Ella, que me había visto crecer, que me había regalado mi primera muñeca, ahora me trataba como a una desconocida. Había algo en el ambiente, una conspiración silenciosa que se movía por los pasillos de la mansión. Esa noche no pude dormir. Bajé a la cocina por un vaso de agua y escuché voces en el salón. Eran Sofía y la tía Carla. Estaban brindando. El sonido del cristal de las copas chocando me rompió el alma. ¿Estás segura de que Diana tiene los documentos listos?, preguntó Sofía con una risa contenida. «Totalmente», respondió Carla. «Tu padre fue muy descuidado al final. Solo hubo que ayudarle a entender que Martina no era la sucesora adecuada. Mañana, nuestra querida Martina se va a llevar la sorpresa de su vida. Se acabó el ser la niña consentida». Me quedé helada, pegada a la pared del pasillo. Mi propia hermana y mi tía estaban celebrando la muerte de mi padre como si fuera un triunfo empresarial. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era que mencionaron que yo no era la sucesora adecuada. ¿Qué habían hecho? Mi padre siempre me dijo que yo heredaría la dirección creativa, que la empresa era mi legado tanto como el de Sofía. Regresé a mi habitación temblando. Miré mi teléfono y vi una notificación de mi aplicación bancaria. Acceso denegado. Contacte con su entidad. El sabotaje ya había comenzado. Mi familia no solo me estaba robando el pasado, estaban borrando mi futuro antes de que el sol saliera. A las 10 en punto de la mañana,
El despacho de Diana olía a café caro y a traición. El aire acondicionado estaba tan fuerte que se me marcaban los huesos. Mi hermana Sofía entró con unas gafas de sol de marca, ocultando unos ojos que yo sabía que no tenían rastro de cansancio. La tía Carla se sentó a su lado, dándole palmaditas en la mano, como si la víctima fuera ella. Yo me senté frente a Diana. Ella evitaba mi mirada, centrándose en unos folios con el sello notarial que parecían pesar toneladas. «Bien», comenzó Diana con voz mecánica. «Estamos aquí para cumplir la última voluntad de vuestro padre. Es un testamento modificado hace apenas 3 semanas debido a circunstancias excepcionales». Mis tripas se retorcieron. ¿3 semanas? Mi padre apenas podía sostener una pluma hace 3 semanas. Estaba sedado, confundido por la medicación. A mi hija Sofía, leyó Diana, le lego la totalidad de las acciones de la empresa textil, así como la propiedad de la residencia familiar y las cuentas en el extranjero. El silencio que siguió fue atronador. Sofía soltó un suspiro dramático, fingiendo sorpresa, mientras la tía Carla sonreía bajo su velo de falsa modestia. Yo no podía respirar. Y yo logré articular. Mi padre siempre dijo que la dirección creativa era mía, que la casa era de las dos. Diana pasó la página con una frialdad que me dio náuseas. Para ti, Martina, hay una cláusula específica. Tu padre redactó lo siguiente: a mi hija Martina le retiro cualquier derecho sucesorio y beneficio económico, debido al descubrimiento de un desfalco de 400.000 euros en las cuentas de la fundación, dinero que ha sido desviado a una cuenta personal a su nombre, queda desheredada por indignidad. Me puse de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. El ruido resonó en todo el despacho. «¡Eso es mentira!», grité. «Yo jamás he tocado el dinero de la fundación. Esa cuenta no es mía». Sofía se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran 2 pozos de hielo. «Ay, Martina», dijo con una voz suave que escondía un veneno mortal. «No intentes negarlo más. Diana tiene las pruebas. Papá murió con el corazón roto por tu culpa. No pudo soportar que su hija favorita fuera una ladrona. Tú lo hiciste», señalé a Sofía con el dedo temblando. «Tú y la tía Carla habéis manipulado las cuentas». La tía Carla se levantó ofendida. «Ten cuidado con lo que dices, niña. No solo te vas de aquí sin un céntimo, sino que Diana, como albacea y representante legal, tiene la obligación de presentar estas pruebas ante la fiscalía. Si no quieres acabar en prisión antes de que termine el mes, te sugiero que firmes la renuncia a cualquier reclamación y desaparezcas de nuestras vidas». Diana deslizó un documento hacia mí. Era mi sentencia de muerte social. Si firmaba, admitía que era una ladrona. Si no firmaba, mi propia familia me enviaría a la cárcel con pruebas que ellos mismos habían fabricado, mientras yo cuidaba a mi padre en su lecho de muerte. «Tienes 24 horas, Martina», dijo Diana sin mirarme. «Después de eso, las pruebas del fraude serán entregadas a la policía». Salí de aquel despacho tropezando con mis propios pies. En el pasillo, vi a Sofía y a Carla hablando en voz baja con Diana. No parecían estar en duelo, parecían estar cerrando un negocio. Fue entonces cuando lo entendí. No solo querían el dinero, querían destruirme para que nunca pudiera reclamar lo que era mío.
Me quedaban 24 horas para demostrar que mi familia me había tendido una trampa o pasaría los próximos 10 años de mi vida entre rejas por un crimen que cometieron las personas en las que más confiaba. Salí del despacho de Diana con el mundo dándome vueltas. Me quedaban 24 horas. 24 horas antes de que mi hermana y mi tía apretaran el botón de destrucción total de mi vida. Me subí al coche y me quedé mirando al vacío, agarrando el volante hasta que mis nudillos se quedaron blancos. ¿Cómo lo habían hecho? Para mover 400,000 euros se necesitan firmas, claves y sobre todo tiempo. De pronto, un recuerdo me golpeó como un rayo. 2 meses atrás, mi tía Carla vino a casa con un montón de papeles de la fundación. Me dijo que mi padre estaba demasiado cansado para firmar los formularios de renovación de las becas y que como yo era la vicepresidenta creativa, necesitaba mi rúbrica de trámite en unos documentos digitales. Con las prisas y el dolor de ver a mi padre apagándose, firmé en su tableta sin leer la letra pequeña. ¡Maldita sea!, grité sola en el coche. Había firmado mi propia condena. No eran becas, eran las aperturas de las cuentas espejo donde habían desviado el dinero. Fui directa a la oficina central de la empresa. Sabía que Sofía estaría celebrando con champán, así que entré por el muelle de carga, evitando la recepción. Conocía los horarios del guarda de seguridad como la palma de mi mano. Necesitaba entrar en el servidor central. Mientras me escabullía por los pasillos oscuros, recordé a Diana, la abogada. Ella siempre fue la sombra de mi padre. ¿Por qué se había unido a ellas? No cuadraba. Diana no necesitaba dinero. Ella ya era rica. Tenía que haber algo más profundo, algo personal. Llegué al despacho de mi padre. Al encender el ordenador, el corazón me latía tan fuerte que pensaba que se me saldría por la boca. Contraseña incorrecta. La habían cambiado. «Piensa, Martina, piensa», me dije a mí misma. Mi padre no era un hombre de tecnología. Siempre usaba fechas importantes. Probé con el cumpleaños de mi madre, el mío, el de Sofía. Nada. De repente recordé un pequeño tatuaje que mi padre se hizo en la muñeca poco antes de enfermar. Un código de 4 letras y 2 números. LUNA 22. Era el nombre de su primera mascota y el año en que empezó el negocio. Clic. Entré. Mis dedos volaban sobre el teclado. Fui directa a los registros de la fundación. Efectivamente, allí estaba el rastro de los 400,000 euros. Pero al rastrear el IP de la transacción, mi sangre se congeló. El dinero no se había movido desde la oficina de la empresa ni desde la casa de Sofía. Las transferencias se habían realizado desde el portátil personal de la tía Carla, en las horas en las que ella supuestamente estaba conmigo en el hospital. Pero había algo más, un archivo oculto llamado Proyecto Fénix. Lo abrí y lo que vi me dejó sin hálito. No solo me habían robado la herencia, planeaban vender la empresa de mi padre a un fondo buitre internacional por una cifra que triplicaba su valor real. El único obstáculo para la venta era yo, porque por estatutos yo tenía derecho a veto sobre la venta de la propiedad intelectual de los diseños. Por eso necesitaban desheredarme por indignidad. Si yo era una criminal convicta, mi derecho a veto desaparecía. De repente, la luz del pasillo se encendió. Una sombra se proyectó bajo la puerta. El sonido de unos tacones caros golpeando el suelo de mármol se acercaba. Eran ellas.
Te dije que Martina vendría aquí. Escuché la voz de Sofía al otro lado de la puerta. Es tan predecible, siempre jugando a la heroína. Me escondí detrás de las cortinas pesadas del despacho. La puerta se abrió. No importa, dijo la tía Carla con una frialdad aterradora. Diana ya está en camino con la policía. Hemos encontrado el disco duro que Martina usó para el desfalco aquí mismo, en este despacho. Esta vez no va a tener 24 horas. Se va de aquí esposada. Mi corazón se detuvo. No habían esperado. Me habían tendido una emboscada en el lugar donde me sentía más segura. El sonido de las sirenas cortaba la noche como una cuchilla. Estaba atrapada. Podía oír a Sofía y a la tía Carla murmurando fuera del despacho, esperando a que la policía subiera por el ascensor privado. Tenían todo planeado. Me atraparían con las manos en el servidor de mi padre, probando que estaba intentando borrar las huellas de mi supuesto crimen. «¡Entrad ya!», dijo Carla con impaciencia. «No deis tiempo a que destruya nada». La puerta se abrió de par en par. Sofía entró con una sonrisa triunfal, seguida de 2 agentes de policía. Pero el despacho estaba vacío. La ventana que daba a la escalera de incendios estaba abierta de par en par y las cortinas de terciopelo ondeaban con el viento frío de la noche. Me había lanzado al vacío, bajando por los peldaños de metal oxidado mientras el corazón me martillaba en las sienes. No podía ir a mi casa ni a mi coche, estarían vigilados. Tenía que desaparecer. Caminé durante horas por los barrios más humildes de la ciudad, donde las luces de neón parpadean y nadie pregunta nombres. Necesitaba a alguien que supiera de leyes, pero que no estuviera en el bolsillo de mi familia. Y solo había una persona: Patricia. Patricia había sido la mano derecha de mi padre años atrás, hasta que Diana la hizo despedir bajo acusaciones falsas. Ahora vivía en un modesto apartamento sobre una lavandería. Cuando llamé a su puerta a las 3 de la mañana, empapada por la lluvia y temblando, ella no se sorprendió. «Te estaba esperando, Martina», dijo abriendo la puerta. «Sabía que después de enterrar a tu padre, las hienas irían a por ti». Entré en su pequeño salón, lleno de carpetas y cajas. Patricia me sirvió un té caliente, pero sus ojos estaban fijos en mi portátil. «He descubierto el proyecto Fénix, Patricia», le dije con la voz rota. «Quieren vender la empresa. Me han acusado de robar 400.000 euros. Diana está con ellas». Patricia soltó una carcajada amarga. Diana no solo está con ellas, Martina. Diana es la mente detrás de todo. Tu padre descubrió hace meses que Diana estaba malversando fondos de los clientes para pagar sus deudas de juego en casinos de lujo. Iba a denunciarla, pero entonces, convenientemente, tu padre empezó a enfermar. Me quedé de piedra. ¿Mi padre no murió de causas naturales? No puedo asegurarlo, continuó Patricia. Pero mira esto. Sacó un fajo de papeles de una caja fuerte. Eran informes médicos que mi padre le había enviado en secreto. Sus niveles de potasio eran absurdamente altos, algo que solo ocurre con una sobredosis de ciertos medicamentos o con una administración lenta y controlada de veneno. Sofía y Carla querían el dinero, pero Diana necesitaba que tu padre muriera antes de que él presentara la denuncia en el colegio de abogados. Y ahora te necesitan a ti en la cárcel para que no hagas preguntas. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y se me cayó el alma al suelo. Era una foto de mi casa con el precinto policial y una nota que decía: «Sabemos dónde estás, Martina. Si no te entregas antes del amanecer,
publicaremos las pruebas de que tú misma envenenaste a tu padre para acelerar la herencia. Tenemos los frascos con tus huellas dactilares. Elige: cárcel por robo o cadena perpetua por parricidio. Miré a Patricia con puro terror. Sofía y Carla no solo querían mi dinero, estaban dispuestas a colgarme el asesinato de mi propio padre. El reloj de la cocina de Patricia marcaba las 4:15 de la mañana. Teníamos menos de 3 horas antes de que la luz del sol hiciera imposible cualquier movimiento. El plan era suicida. Debíamos entrar en la mansión familiar, que ahora era una escena del crimen y una fortaleza al mismo tiempo. Si tienen esos frascos con tus huellas, Martina, no pueden estar en el despacho de la empresa, dijo Patricia mientras revisaba unos planos antiguos de la casa. Estarán en la caja fuerte oculta en la habitación de tu padre. Es el único lugar que la policía aún no ha registrado a fondo, porque Diana les dijo que allí solo había objetos sentimentales. Pero la casa está llena de cámaras y alarmas de última generación, respondí sintiendo un sudor frío. Sofía las instaló el mes pasado diciendo que era por la seguridad de papá. Patricia sonrió de medio lado y sacó un pequeño dispositivo de una caja de herramientas. Sofía instaló las cámaras, pero olvidó que yo fui quien contrató a la empresa de seguridad hace 10 años. El sistema tiene una puerta trasera para mantenimiento, que nunca cerraron. Puedo congelar el bucle de las cámaras por 15 minutos, ni un segundo más. Llegamos a la linde de la propiedad a las 5 a.m. La mansión se alzaba como un monstruo de piedra rodeado de jardines perfectamente podados que ahora me parecían trampas mortales. Patricia se quedó en el coche con su portátil, conectada al sistema de seguridad. Ahora, Martina, tienes 15 minutos. Si el bucle se rompe y sigues dentro, los sensores de movimiento avisarán directamente a la central. Y recuerda, si te pillan, no podré ayudarte. Salté la valla trasera y corrí por el césped húmedo. El silencio era sepulcral, solo roto por el crujido de mis pisadas. Entré por la puerta del servicio, cuya clave seguía siendo la misma desde que yo era niña, el número de portal de nuestra primera casa. La mansión por dentro estaba fría. Al pasar por el salón, vi 2 copas de vino vacías sobre la mesa y un cenicero lleno de restos de cigarrillos largos y finos, los de la tía Carla. Estaban tan seguras de su victoria que ni siquiera se habían molestado en limpiar sus rastros de celebración. Subí las escaleras evitando los escalones que sabía que crujían. Al llegar a la habitación de mi padre, el olor a desinfectante y a enfermedad todavía flotaba en el aire. Me acerqué al gran cuadro al óleo que retrataba a mi abuelo. Detrás estaba la caja fuerte digital. Mis dedos temblaban. Por favor, papá, que no hayan cambiado el código, supliqué. Tecleé la fecha en que mi madre y él se conocieron. Pip. La puerta se abrió suavemente. Lo que encontré dentro me hizo caer de rodillas. No solo estaban los frascos de veneno con etiquetas que tenían mi nombre, burdamente falsificadas, sino que había algo mucho más valioso, un grabador de voz digital. Lo encendí y se me heló la sangre. Era la voz de mi padre, grabada pocos días antes de morir. Su voz era débil, casi un susurro. Sé lo que me estáis haciendo, Carla. He visto a Diana cambiar mi medicación. Si muero, quiero que este mensaje llegue a Martina. Ella es la única que puede salvar la empresa. Sofía, hija mía, espero que algún día te des cuenta de que el dinero no vale el alma de tu hermana. De repente, un ruido en el pasillo me paralizó. ¿Has oído eso? Era la voz de Sofía. Estaba despierta. Venía de la habitación de papá. ¿Será el viento, Sofía? ¿Estás nerviosa?, respondió la tía Carla. Bebe un poco más de agua.
Mañana todo habrá terminado. No, he visto una sombra. Voy a mirar. Escuché sus pasos acercándose. Estaban a 10 metros de la puerta. Miré el cronómetro de mi muñeca. Quedaban 2 minutos para que las cámaras volvieran a la normalidad y la alarma se activara. Estaba atrapada en la habitación con las pruebas, mientras mi hermana venía a casarme. Me quedé petrificada, pegada a la pared junto a la pesada puerta de madera de roble. El corazón me golpeaba las costillas con tanta fuerza que estaba segura de que Sofía podría oírlo desde el pasillo. Tenía el grabador de voz en un bolsillo y los frascos de veneno en el otro. La mano de Sofía rozó el pomo de la puerta. Pude oír el roce del metal. «Sofía, ¿qué haces?». La voz de la tía Carla resonó desde el fondo del pasillo, deteniendo a mi hermana en el último segundo. «Te digo que he oído algo, tía, como un clic metálico. Martina es capaz de cualquier cosa si se siente acorralada». «Martina está huyendo como la rata que es», sentenció Carla con desprecio. «Diana ya ha dado el aviso a la policía fronteriza. No puede estar aquí. Estás paranoica porque sabes que mañana, a esta hora, seremos las dueñas de todo. Vuelve a la cama». Escuché un suspiro de frustración de Sofía, pero finalmente sus pasos se alejaron. Me quedé inmóvil 3 minutos más, contando cada segundo en mi cabeza, hasta que el silencio volvió a reinar. Miré mi reloj. Quedaban 30 segundos para que el bucle de las cámaras terminara. Si no salía ya, los sensores de movimiento me detectarían y la policía llegaría en menos de 5 minutos. No podía salir por donde había entrado. Sofía y Carla estaban en el ala este, cerca de la escalera de servicio. Mi única opción era el balcón del despacho de mi padre, que daba a la piscina. Salté por la barandilla hacia el tejado del porche y de ahí al césped, justo cuando escuché el pitido agudo del sistema de seguridad reactivándose. Pip, pip, pip. La casa volvía a estar protegida, pero yo ya estaba fuera, corriendo hacia el bosque que bordeaba la finca. Llegué al coche de Patricia jadeando, con la ropa rasgada y el alma en un hilo. ¡Arranca!, grité, mientras me lanzaba al asiento del copiloto. ¿Lo tienes?, preguntó ella, metiendo primera y saliendo de allí sin luces. Saqué el grabador y le di al play. Mientras escuchábamos la voz de mi padre denunciando a Diana y a Carla, las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. No era solo por la herencia, era por la confirmación de que mi padre me amaba y sabía la verdad. «Esto es oro, Martina», dijo Patricia con la mirada fija en la carretera. «Pero tenemos un problema. El audio es una prueba circunstancial. Un buen abogado dirá que la voz pudo ser manipulada con inteligencia artificial o que tu padre estaba delirando por la medicación. Necesitamos que las pruebas de los frascos sean analizadas por un laboratorio independiente antes de que la policía de Diana los confisque». «¿Y qué propones?», pregunté, secándome las lágrimas. «Mañana a mediodía es la firma oficial de la venta de la empresa al Fondo Internacional. Estarán todos, Sofía, Carla, Diana y los compradores extranjeros. Es un evento público en el hotel más lujoso de la ciudad. Si entramos allí y exponemos esto delante de la prensa y de los compradores, el escándalo será tan grande que la policía no podrá mirar para otro lado, por mucho que Diana les pague». «Es una emboscada pública», dije, dándome cuenta de la magnitud del plan. «Si fallamos, me detendrán allí mismo, delante de todas las cámaras». «Si fallamos, Martina, ya estás perdida de todos modos», respondió Patricia con dureza. «Mañana es el todo o nada».
Pasamos el resto de la madrugada en un motel de carretera, analizando los documentos del Proyecto Fénix. Fue entonces cuando descubrí la pieza final del rompecabezas. La tía Carla no solo quería el dinero de la venta. Había firmado un seguro de vida a nombre de mi padre apenas un mes antes de su muerte, donde la única beneficiaria era ella. Habían planeado el asesinato, el robo de la empresa y mi encarcelamiento como una operación militar perfecta. Pero habían cometido un error: subestimar a la hija que más se parecía a su padre. El sol del viernes entró por la rendija de la persiana del motel, hiriendo mis ojos cansados. Eran las 9 a.m. En 3 horas, la empresa que mi padre tardó 40 años en construir pasaría a manos de un fondo buitre extranjero. Patricia entró en la habitación con varias bolsas de ropa y una peluca castaña. «No puedes entrar como Martina, la fugitiva», dijo dejando las bolsas sobre la cama. «Tienes que entrar como alguien a quien nadie se atreva a detener». Me miré al espejo. Tenía ojeras profundas y el miedo marcado en las comisuras de los labios. Pero mientras Patricia me ayudaba a ocultar mi cabello bajo una peluca corta y elegante, y me ponía un traje de chaqueta gris humo, algo cambió en mi mirada. Ya no era la hija asustada. Era la heredera de un imperio reclamando su trono. «Escucha bien», dijo Patricia mientras me ponía un auricular invisible en la oreja. «Estaré en la furgoneta, en el parking del hotel. He conseguido hackear la señal de las pantallas gigantes del salón de actos donde se hará la firma. En cuanto me des la señal, proyectaremos el audio de tu padre y los documentos del Proyecto Fénix». ¿Y si Diana bloquea la señal?, pregunté, ajustándome los pendientes. «Para eso tienes el plan B». Patricia me entregó un sobre sellado. Ahí están las fotos de los registros de juego de Diana en el casino de Montecarlo, con fechas que coinciden con los desfalcos de la fundación. Si el audio falla, enséñale esto a los compradores. Ningún fondo de inversión quiere hacer negocios con una abogada que roba para pagar sus deudas de ruleta. A las 11:45 a.m., bajé del taxi frente al Gran Hotel Imperial. El despliegue era impresionante. Había prensa económica, cámaras de televisión y coches oficiales. En la entrada, vi a la tía Carla bajando de una limusina, luciendo un collar de perlas que le perteneció a mi madre. A su lado, Sofía, riendo y posando para los fotógrafos, como si fuera la reina de la industria. «Entra ahora», susurró Patricia por el auricular. «La seguridad está distraída con la llegada de los inversores alemanes». Caminé con paso firme, escondida tras unas gafas de sol de gran tamaño. Pasé el control de acceso mostrando una acreditación de prensa falsa que Patricia había falsificado durante la noche. Mi corazón iba a 1000 por hora, pero mis manos estaban frías como el hielo. Al entrar en el gran salón, el lujo me dio náuseas. Había bandejas de plata con caviar y copas de cristal de Bohemia. En el estrado principal, sobre una mesa de terciopelo azul, descansaban los contratos. Diana estaba ahí, revisando los últimos detalles con una pluma estilográfica de oro. Parecía la encarnación de la victoria. Me situé al fondo de la sala, entre los periodistas. Damas y caballeros, la voz de Diana resonó por los altavoces, segura y poderosa. Tras el trágico fallecimiento de nuestro fundador y los lamentables incidentes que han involucrado a su hija menor, la familia ha decidido que lo mejor para el futuro de la marca es esta alianza internacional. Sofía dio un paso adelante, lista para firmar. El silencio en la sala era absoluto. Los fotógrafos prepararon sus flashes. «Es el momento, Martina», me dijo Patricia al oído. «Ahora o nunca».
Me quité las gafas de sol, salí del grupo de prensa y caminé por el pasillo central, justo hacia el estrado. «Esa firma no vale nada», grité con todas mis fuerzas. Toda la sala se giró. Sofía se quedó con la pluma en el aire, su cara de triunfo transformándose en una máscara de puro terror. Carla soltó su copa de champán, que estalló contra el suelo de mármol. «Martina», susurró Diana, palideciendo. «Seguridad, detengan a esta mujer. Es una delincuente buscada por la policía». 2 guardias de seguridad corrieron hacia mí, pero yo ya había levantado el brazo, señalando a la pantalla gigante que presidía el salón. «Patricia, dale al play», ordené. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Los guardias de seguridad se detuvieron a pocos metros de mí, confundidos por la autoridad en mi voz. En ese instante, la pantalla gigante que mostraba el logotipo de la empresa parpadeó y se tornó negra. Un segundo después, la voz de mi padre inundó el salón. No era la voz fuerte que todos recordaban, sino ese susurro quebrantado y honesto de sus últimos días. «Sé lo que me estáis haciendo, Carla. He visto a Diana cambiar mi medicación». El murmullo entre los inversores alemanes y la prensa fue como un incendio forestal. Sofía se agarró al borde de la mesa, sus nudillos blancos. Diana intentó gritar a los técnicos que apagaran el sistema, pero la señal de Patricia era impenetrable. «Es un montaje», chilló la tía Carla, perdiendo por completo su compostura aristocrática. «Esa voz está manipulada. Guardias, sacad a esta loca de aquí». «No es un montaje, Carla», dije, subiendo al estrado y clavando mi mirada en ella. «Es la verdad que intentasteis enterrar con él». Saqué el sobre con los registros de los casinos y los informes de desfalco de la fundación. Los lancé sobre la mesa de los inversores alemanes. El jefe de la delegación extranjera, un hombre de rostro serio, tomó los papeles y empezó a leer. Sus cejas se elevaron. Miró a Diana con una mezcla de asco y desprecio. «¿Es esto cierto, señora abogada?», preguntó el inversor en un inglés cortante. «¿Está usted bajo investigación por malversación de fondos?». Diana no respondió. Su mirada recorría la sala buscando una salida, pero las puertas del salón se abrieron de par en par. No eran más guardias de seguridad del hotel. Era la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional. Patricia no solo había hackeado las pantallas, había enviado las pruebas al juzgado de guardia hacía 2 horas. Diana Reyes, Carla Silva y Sofía Silva, dijo el inspector al frente del operativo, quedan detenidas por presunto fraude, falsedad documental y conspiración para el homicidio. La cara de Sofía se desmoronó. Se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Pero la tía Carla, en un último acto de desesperación, se acercó a mí con el rostro desencajado. «Teníamos que hacerlo, Martina», gritó mientras los agentes la sujetaban. «Tu padre te iba a dar todo a ti. Nosotras nos quedábamos con las migajas después de años de aguantar sus desprecios. Te odia porque eres igual que él». «No, Carla», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Me odiáis porque, a diferencia de vosotras, yo no necesitaba su dinero para respetarlo». Mientras se las llevaban esposadas ante los flashes incesantes de la prensa, el salón empezó a vaciarse. Los inversores recogieron sus maletines. El contrato de venta yacía en el suelo, pisoteado y sin valor. Me quedé sola en el estrado. De pronto, sentí un peso menos en los hombros.
Miré hacia el fondo de la sala y vi a Patricia apoyada en el marco de la puerta. Me hizo un pequeño gesto de victoria con la cabeza. Había recuperado mi nombre. Había salvado el legado de mi padre. Pero el precio había sido descubrir que la sangre no siempre significa familia. Y que a veces los mayores enemigos duermen en la habitación de al lado. 6 meses después, el silencio en la mansión familiar era distinto. Ya no era un silencio cargado de secretos y veneno, sino de paz. Las paredes, que una vez escucharon las conspiraciones de Sofía y la tía Carla, ahora estaban decoradas con los nuevos diseños de la temporada. La justicia había sido lenta pero implacable. Diana fue condenada a 15 años de prisión por malversación y por ser la autora intelectual del envenenamiento sistemático de mi padre. Carla, como cómplice necesaria, no se quedó atrás. Sofía, debido a su confesión final y a que su participación fue más emocional que ejecutiva, obtuvo una pena menor, pero el estigma de la traición la perseguiría siempre. Yo me senté en el despacho de mi padre. Sobre la mesa ya no había documentos de venta, sino el grabador de voz. Lo escuchaba a veces, no para recordar el dolor, sino para recordar su voz. «Lo hemos logrado, papá», susurré al aire. La empresa no se vendió. Con la ayuda de Patricia, que ahora era mi directora de operaciones, logramos limpiar el nombre de la marca. Los clientes volvieron. La honestidad resultó ser el mejor plan de negocios. Pero mientras miraba por la ventana hacia el jardín donde una vez corrí de niña, me di cuenta de una verdad amarga. El dinero puede reconstruirse, las empresas pueden salvarse, pero el corazón tarda mucho más en sanar cuando las heridas las causa tu propia sangre. He decidido contar esta historia no por venganza, sino por advertencia. No confíes ciegamente, no firmes sin leer y sobre todo, recuerda que a veces la luz más brillante es la que proyecta las sombras más oscuras dentro de tu propia casa. Mi nombre es Martina y esta es la historia de cómo sobreviví a mi propia familia.